Este tema de atributos, para que tengan una idea, esto nace de poder satisfacer esa demanda que muchas veces teníamos reclamos de ustedes desde el punto de vista de decir, no sé, en el maestro de artículos me falta, por ejemplo, un parámetro para identificar la marca de mi producto. Nosotros hoy por hoy, si vamos a una ficha de un artículo cualquiera, vamos a ver de que nunca tuvimos un parámetro acá que diga marca, por ejemplo. Entonces, con los atributos, nosotros lo que decidimos es poder flexibilizar esto. O sea, que cada distribuidor pueda tener sus propios parámetros con sus respectivas necesidades, ¿sí? Porque algunos pueden ser que necesiten en un artículo identificar la marca, pero otro capaz que necesita, no sé, identificar el país de origen del producto, por así decirlo. Entonces, con el fin de poder solucionar o solventar esa necesidad que tenían ustedes, se disparó este tema de los atributos. Entonces, ¿dónde ustedes configuran estos atributos? ¿Dónde nace? Bueno, para todos nace de esta ruta que está acá. Sistemas tablas, tablas de configuración general, tabla de atributos. Y como siempre digo, si hay algún usuario que no tiene acceso a esta ruta de menú, lo único que deberían hacer es pedirle al usuario supervisor de su sistema que les habilite esta opción de menú principalmente, ¿sí? Entonces, ustedes cuando ingresan, lo primero que les pregunta es, ok, ¿qué tipo de atributo es el que van a querer crear? Y en este caso, si yo despliego la lista, esto es con lo que arrancamos nosotros. Vuelvo a insistir, es el punto de partida. El día de mañana podemos agregar más atributos, sí podemos agregar más atributos, pero nosotros empezamos. Por ejemplo, dándole la facilidad de tener atributos para lo que es la ficha de artículo, atributos que corresponden a la ficha de cliente, atributos para los vendedores, o sea, en la misma tabla de vendedores se habilitan, por ejemplo, estos atributos. Para los movimientos de stock, ¿sí? Y acá lo partimos, ¿por qué? Porque pueden tener atributos para la cabecera del movimiento de stock, o sea, donde está la fecha, donde está el código de comprobante, donde está el concepto. Bueno, pueden tener un atributo para la cabecera del movimiento y aparte un atributo para el ítem. Como, por ejemplo, eh, va a ser muy genérico lo que voy a decir, pero, por ejemplo, ustedes podrían crear, eh, si tuviesen productos y ese producto que ustedes manejan, que quieren mover stock, que ustedes administran, no sé, se identifica con colores, por así decirlo de alguna manera, o le quieren cargar un código, no sé, un número de lote, más allá del sistema que tiene su administración de lote, si alguna identificación, un talle, capaz venden un producto que es por talle y lo quieren identificar en el movimiento de stock, bueno, para eso se puede, es un dato más que le puedes agregar en el ítem, en el movimiento de stock. Valga la redundancia, el lote también puede tener datos adicionales, ¿sí? Capaz que esto la mayoría no lo maneja, pero el sistema tiene un módulo de manejo de lote para los productos, donde hoy por hoy por defecto los datos del lote es el código del lote y el vencimiento del lote. Pero capaz que manejas además del código del lote y el vencimiento, manejás, por ejemplo, lotes por color o lotes por talle. Bueno, vos podrías crearte un atributo talle en el lote, entonces vos identificás un lote por el código, por el vencimiento y el talle, por ejemplo. Luego, por ejemplo, tenemos en pedidos con el mismo criterio que los movimientos de stock. Vos te podés crear un atributo para que esté como un dato adicional de la cabecera del pedido. Ustedes acá podrían identificar eh, algún dato que quieren que quede grabado en el pedido que no esté disponible. No sé, yo hoy, cuando cargamos un pedido en Sigma, no sé, está la condición de venta, la lista de precio, el vendedor, el reparto, la fecha de entrega. Si quieren agregar algún dato más y quieren que ese dato figure en el pedido, que exista, bueno, lo podrían hacer con el atributo de la cabecera del pedido. Y luego el del pedido ítem, con el mismo criterio que le expliqué en el stock ítem.
El pedido, el artículo en sí, en la carga de pedido, puede tener independientemente un atributo, un artículo de otro, dentro de un mismo pedido, porque es puntual ítem por ítem. Bueno, para no demorarlos mucho más. Después tenemos cabecera de recibos de pago, cabecera de cobranzas, en la cabecera las facturas de compra, y después estos que están acá tienen que ver más con temas de configuración. Menciono el post porque para el que tenga venta al público, en el post también hay atributos que se puedan llegar a aprovechar. Y esto tienen que ver con configuraciones del carrito web y de este principal. Este tiene que ver, que mucho ya capaz que alguno lo esté usando, por ejemplo, con las cobranzas que se hagan, por ejemplo, por Axum. Eh, si ustedes en la tabla de valores de cobranza de Sigma identifican, no sé, el código efectivo, el código para los cheques, el código para las transferencias bancarias o para los depósitos bancarios, eh, se usa, por ejemplo, el atributo de móviles valores justamente para esto de, che, bueno, si yo trabajo con el Banco Galicia, el Banco Provincia, el Banco Nación, y te pueden hacer o te pueden transferir por esos tres bancos, se utiliza, por ejemplo, este atributo para poder identificar internamente lo que es un depósito del Banco Nación de lo que puede ser un depósito del Banco Provincia, porque eso se utiliza este de acá. Pero para no marearlos, ¿sí? Yo ahora les voy a empezar a dar algunos ejemplos, por ejemplo, con artículos y clientes que son los más comunes y después podemos ver alguno de lote, de pedidos y demás. Entonces, básico, básico, básico. Me voy a crear un atributo de artículo. Sí, ¿ya? Sí. Las, Ujú. Sí, vos lo podrías probar tranquilamente de crearte un atributo para compras y lo podrías utilizar ahí. Sí. Es más, ahora voy a explicar los tipos de datos de los atributos, pero sí, podrías hacerlo tranquilamente. Buenísimo. Bueno, esto que voy a explicar es a nivel general de cómo se configuran los atributos y qué tipos de atributos hay. Sí, porque justo acá, fíjense, recién me estaban haciendo una pregunta de un atributo de tipo fecha. ¿Se puede poner un atributo tipo fecha? Sí, se puede. Se pueden poner atributos tipo fecha, se pueden poner textos, se pueden establecer valores predeterminados para que un usuario pueda elegir en base a unos valores que ustedes determinen. Se puede agregar un campo tipo texto para que escriban lo que quieran, tipo como si fuese una observación. Y se puede poner un tipo booleano, que en criollo sería un casillero con un tilde. ¿Sí? Eso es lisa y llanamente, eso es lo que quiere decir booleano. Pero aprovecho esto que yo tengo acá, donde, por ejemplo, acá se creó un atributo, o sea, esto para crear un atributo es simplemente insertar un registro donde ustedes tienen que escribir el nombre de cómo se va a llamar el atributo. Acá claro que no se pueden poner espacios y si hay un espacio lo tienen que escribir con un guión bajo, como por ejemplo se ve acá, por si se llega a ver con poco. Fíjense que este de elaboración propia tiene ahí el guión bajo. Bueno, eso es el espacio, no se puede permitir un espacio de por sí, ¿sí? Entonces, insertan un registro, escriben lo que ustedes quieran. Acá yo le voy a poner, por ejemplo, lo voy a hacer fácil, voy a crear el atributo prueba. Y acá lo más importante viene por el campo requerido. El campo requerido lo que hace es que vos podés convertir este atributo como un valor obligatorio. ¿Qué significa? Que si vos creas un artículo nuevo, y no le completás el atributo, no te deja crear el artículo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque te falta completar el valor para el atributo. Entonces, si vos querés un atributo y querés que sí o sí lo completen y que nadie se olvide y que nadie se lo saltee, directamente marcan este tilde de requerido y para el sistema se vuelve un parámetro obligatorio que no pueden dejar vacío. Ahora, ustedes me van a preguntar, ok, Juan, vos creás el atributo prueba, es requerido, ¿y qué pasa con todos los artículos que ya existen? Se van a crear con ese valor vacío. Sí, para los artículos que ya existan, el campo, ese atributo va a quedar vacío, pero si van al maestro de artículos, abren la ficha de ese artículo, automáticamente cuando quieran cerrar la ficha de ese artículo, el sistema te va a tirar la validación de que como el atributo es obligatorio, lo vas a tener que completar sí o sí. Y eso es necesario que también sepan el alcance que tiene de marcar un atributo como obligatorio. Bueno, luego del requerido, a mí lo que me interesa es tratar este campo que es el tipo. El tipo tiene que ver con el comportamiento que va a tener este atributo dentro del sistema. Un poco como yo les mencioné recién, existe un lookup, que son estos dos que están acá, una lista predeterminada de valores, ahora entro en detalle y explico qué es cada uno. Está el tipo fecha, esto que si ustedes quieren crear un atributo, fecha de alta, fecha de ingreso, fecha de vencimiento, lo que quieran, tienen que crearlo como tipo fecha. Entonces les va a habilitar un campo tipo fecha para ese atributo. Tipo texto, insisto, es como un campo de observación donde van a poder escribir lo que quieran. El campo numérico, lo mismo que el campo texto, pero solo con números. Y van a tener el tipo booleano, esto que yo les decía, que es un tilde que se prende o se apaga. Y después tienen un tipo memo, que es lo mismo que, hoy por hoy creo que es lo mismo que un campo texto. Es un recuadro en el cual van a poder escribir lo que quieran, ¿sí? Entonces, lo más importante, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, o qué tiene que ver con el lookup multiselect y el predeterminado lista de valores? Acá lo importante es que si ustedes van a crear un atributo donde ustedes quieren habilitar cuáles son las opciones para elegir, ¿sí? que el usuario que administra no pueda elegir otra cosa, se usa la lista predeterminada de valores. Yo por acá, perdón que si me voy un poco por las ramas, pero fíjense, acá existe un atributo que se llama origen de artículo. Lo configuraron como una lista predeterminada de valores y acá me pusieron los valores disponibles que van a tener para elegir. Fíjense que son valores separados por coma. Es lo único que a mí me importa a nivel sistema, que ustedes declaren los valores acá. Y si el día de mañana tienen que agregar un origen nuevo, van a tener que venir a la tabla de atributos, acá poner una coma y otro origen, no sé, Uruguay, por decirlo de alguna manera. Entonces vas agregando diferentes, en este caso, países separados con valores separados por coma. Eso hace la lista predeterminada de valores. O sea que lo único que va a poder elegir el usuario es un valor entre todos estos. No va a poder elegir otra cosa. Ahora, un lookup o un lookup multiselect lo que va a hacer es que el usuario no tiene valores predeterminados, sino que el usuario va a poder escribir lo que quiera. Y eso que escribe automáticamente queda guardado en una tabla como un nuevo valor que se pueda usar para un nuevo artículo. No sé, acá por ejemplo, se crea el atributo marca. En el atributo marca se creó en modo lookup, significa que cada usuario que entra en el maestro de artículos, por ejemplo, abre un artículo, no sé, X, y le quiere escribir la marca, ahí sí va a poder elegir entre valores que ya hayan tipeado previamente o él va a poder escribir la marca a mano y da de alta ese nuevo valor para que después lo puedan ir usando. Es como una tabla, pero que la van retroalimentando en base a los usuarios. Lo único que yo acá tengo el deber de aclarar, que esto es un arma de doble filo, el lookup y el lookup multiselect, porque esto tiene que ver con que queda libre a la interpretación de cada usuario de cómo escribe una marca. No sé, la marca DAV.
Capaz que tenés un usuario que te escribe Dove, como corresponde, y después capaz que otro que viene y te pone Dave, porque le suena que Dave es con A y no con O. O le pone B larga en vez de B corta. Eso es lo único, vamos a decir, la única contra que puede tener el lookup y el lookup multiselect. Que queda a que cada uno escriba lo que cree que está bien y luego te puede crear una tabla donde tengas atributos que sean el mismo pero escritos de diferentes maneras. Yo en lo personal, aunque dé un poco más de trabajo para mantenerlo lo más sano posible, yo siempre sugiero que trabajen con una lista predeterminada de valores, porque en todo caso es una persona que se encargue de velar porque acá existan, vamos a suponer, las marcas, y que si hay marcas nuevas, alguien venga y la agregue acá, escribiéndola simplemente, para que luego los otros usuarios simplemente elijan esa marca, ¿sí? Eso es primordialmente la diferencia entre un lookup multiselect, un distinct multiselect, lookup a secas y con la lista predeterminada de valores. Entonces, acá, insisto, pueden crear todos los atributos que ustedes quieran. Acá no hay límites algunos con respecto a los atributos. Siguiendo un poco con el tema de las columnas, el width tiene que ver con el ancho del parámetro donde vamos a mostrar los valores de los atributos. Esto está representado en caracteres, 25 espacios, o sea, 25 sería para 25 caracteres, 5 caracteres, 6 caracteres. Acá pueden lo mismo, pueden escribir lo que quieran. Mientras más alto sea el número, más ancho va a ser el parámetro que se va a ver con lo que quieran escribir adentro. Luego, por ejemplo, el character case lo que hace es que vos podés determinar si este atributo, el valor, ¿no?, que vas a definir en el atributo, se escribe en mayúscula, o sea, si lo muestra en mayúscula, si lo muestra en minúscula o no lo valida. ¿Cuál es la diferencia? Voy con este caso que lo hice acá a propósito. Acá no hay ningún tipo de validación. Por ende, quiere decir que cuando yo quiera completar este atributo, o sea, el atributo origen, China me lo va a mostrar con la C mayúscula, Japón me lo va a mostrar todo en minúscula, Estados Unidos en mayúscula. Eso es no validar o dejarlo vacío. Ahora, si ustedes acá le definen que todo es uppercase, o sea que es mayúscula, por más que vos acá escribas en minúscula, a la hora de mostrarlo para elegir dentro de los diferentes valores, te los va a mostrar todos en mayúscula, ¿sí? Eso es para que se usa esto. O si no, en minúscula, porque quieren que los valores los muestren todos en minúscula. Bueno, no me importa cómo lo escribas acá, yo después lo muestro con minúsculas. Y por último está esta columna decimal, que esta columna decimal está atado únicamente cuando ustedes crean un atributo nuevo, donde ese atributo nuevo ustedes le ponen tipo numérico, y vos decís que esos valores numéricos le podés permitir hasta 2 decimales, o 3 decimales, o 4 decimales, eso es como vos quieras determinar tu atributo numérico, cuántos valores querés después de la coma. Es exclusivamente para eso que existe el tipo decimal, ¿sí? Después sí hay una columna de orden, que acá no voy a hacer mucho hincapié, pero la columna de orden es, ¿qué pasa? Si yo abro la ficha del artículo, todos los atributos me lo va a mostrar en este orden, por decirlo, ¿no? Ahora vos decís, no, yo quiero que los atributos se muestren de arriba para abajo en determinado orden. Bueno, acá ustedes pueden ir poniendo 1, 2, 3, 4, 10, 20, y según el número que vayan poniendo, es como después en la ficha te los muestra del primero al último. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto de cómo crear los atributos, el tema del tipo? Yo ahora voy a abrir acá un maestro de artículos y los voy a poner uno al lado del otro para que ustedes vean, pero si tienen alguna duda o consulta con respecto a esto, háganmelo saber, no estoy a disposición para eso. Vamos a hacer esto. Vamos a poner... Vamos a ver qué hay.
Hay diferentes maneras de ver o configurar atributos. Y yo le voy a mostrar todas las maneras. Empiezo por lo más básico, que es desde el maestro de artículos, pero después le voy a mostrar que hay otras opciones de menú que te permiten modificar atributos que no tengan que ir sí o sí al maestro, ¿sí? Bueno, cuando ustedes crean un atributo, a partir de ahora, por ejemplo, en este caso atributos de artículos, ya con que creen uno, se les va a habilitar esta solapa que dice atributos. Si no tienen creado ningún atributo, esta solapa no la van a ver. Se crea sola cuando crean un atributo. Y acá, fíjense que si yo pongo esto acá y les pongo esto acá al lado, voy a achicar algunas columnas como para que se vean. Bueno, esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, yo acá tengo un atributo que se llama color, ¿no? Y este atributo color, si yo vengo a la tabla de atributos, dice que está configurado como una lista predeterminada de valores y estos son los valores que yo tengo disponibles. Y como les decía antes, el campo width, como está puesto en 20, este es el ancho para 20. Si yo acá le pongo 40, me va a duplicar el tamaño de este parámetro, va a llegar como hasta por acá. ¿Sí? Entonces, eso es para que sepan más o menos el width, el alcance que tiene. Entonces, fíjense que como el atributo color es una lista predeterminada de valores y estos son mis valores disponibles, si yo vengo acá a los tres puntitos, son los tres, ¿ves? Son los tres valores que yo tengo para elegir. No puedo elegir otra cosa. Por más que acá venga y escriba rosa, no lo puedo elegir. No hay forma de avanzar, ¿sí? Entonces, sepan que lo único que van a poder elegir es esto que está acá. Negro, azul o verde. Nadie escribe, nadie hace nada. Suponete que lo dejo ahí. Después, viendo otros valores, no sé, el de congelado. No sé, yo quiero identificar si este producto que yo tengo es un producto que es congelado. ¿Por qué uno crearía este tipo de atributos como para ir adelantándolos? Esto después tiene que ver con la parte de la logística o con la parte de la preparación de pedidos también, ¿sí? Porque es un atributo del artículo y después se pueden armar reportes, podemos ver cosas que después yo más adelante le voy a mostrar, pero en este caso de ejemplo es, che, ¿este artículo es congelado, sí o no? Y fíjense que como el tipo es booleano, ¿sí? Es un tilde, es un true o false, ¿es o no es congelado? Elaboración propia es lo mismo. De la misma manera configurado, che, este producto es de elaboración propia, sí o no. Es nada más que clavar un tilde y listo. Después, bases de lista predeterminada de valores. Acá, el de fábrica. Fábrica es un lookup. No hay valores predeterminados. Yo puedo escribir lo que quiera. Entonces, si yo despliego acá lo que hace es que previamente alguien escribió la fábrica Arcor y la fábrica Sopa Crema. Pero como es un lookup, yo puedo venir acá y yo le puedo poner Unilever. Y el sistema me lo va a tomar como válido. Y una vez que yo lo escribí y le dé al botón grabar, para el próximo que venga o para otro artículo, cuando vengan al parámetro fábrica, va a existir Arcor, Sopa Crema y Unilever. Y es una lista que se va incrementando todo el tiempo, es incremental por los usuarios. Lo único que insisto, el único problema de esto es que venga José y te ponga Dove, porque se escribe así, y después venga Pedro y te ponga Dave. ¿Entendés? Porque él le sonó que era Dav, entonces, o te lo escriban así, porque es Dav. Entonces, esto es la única contra que tienen que estar muy atentos a la hora de administrar estos atributos, de que si van por una lista predeterminada de valores y que nadie se ponga creativo con los nombres, ustedes bajan línea, dicen esto es lo que hay y elegís entre esto, o le abren la posibilidad que escriban lo que quieran y eso crea una nueva marca. Eso es lo que hace un lookup, sea multiselect o no multiselect, ¿sí? Una aclaración, cuando se refiere a multiselect es porque fíjense que te habilita este tilde de que el atributo, al hacer multiselect, puedes elegir más, o sea, tu atributo puede tener más de un valor, ¿sí? El lookup a secas, que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en familia,
no es multiselect. No tenés el casillero para escribir, elegir más de uno. Escribís solamente el que tenés, lo crea y ya está, y es ahí como queda. Fíjense, a ver, en marca. ¿Ves? En marca no está el casillero con el tilde para marcar más de uno. Esa es la diferencia entre lookup y lookup multiselect. Pero es lo mismo. ¿Ves? Acá crearon estas tres marcas. La lista, de vuelta, origen, lista predeterminada de valores. Y fíjense que como en el character case acá no definí ningún valor, me muestra esta sopa. Mayúsculas, minúsculas, lo que sea. Si yo pongo todo uppercase, se muestra todo mayúsculas, por ejemplo. Bueno, esto es más o menos como para que ustedes, miren, no tengo, vamos a hacer algo porque veo que no está. Voy a crear uno que se llama fecha ingreso, no sé, por poner algo. Y te creo uno que es tipo date. Y como es tipo fecha, ahí me lo guardó. Entonces, si yo ahora abro la ficha del artículo y voy a atributos, acá abajo, fecha ingreso, ¿ves? Y me habilita el calendario. ¿Por qué? Porque le habilité un dato tipo date. Entonces me lo va a abrir así. Entonces ya me completa la fecha, por ejemplo. Y entonces vos ya el valor ahí te queda. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto que les estoy mostrando ahora? El tipo de las validaciones de datos, cómo se ven acá en los artículos. ¿Lo vimos bien? Bueno, buenísimo. Acá, hablando de los artículos, como les mencioné antes, una forma de administrar atributos, obviamente, es a través de la ficha del artículo o de la ficha del cliente, pero hay otras opciones, porque acá ustedes me dicen, mira, Juan, tengo un usuario que yo no le quiero dar la posibilidad de que acceda al maestro de artículos para que no toque nada, pero necesito que me administre el tema de los atributos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en ese caso, dentro de lo que es artículos, listado, modificación de artículos, ustedes pueden venir acá y en la modificación de artículos, por lo general siempre van a aparecer por defecto al final, ¿sí? Son las últimas columnas. Después, si recuerdan o si alguno participó de la charla de la configuración de las grillas, después ustedes pueden venir, esto cambiarlo, ponerlo mal, lo pueden poner al principio, pueden ponerlo en lo que quieran. Pero fíjense que acá tengo atributo, fecha de ingreso, atributo, prueba, atributo, color, si es congelado, si tiene talle, si tiene fábrica, todos los atributos son como un valor más de la grilla. Entonces vos podés desde acá ir, por ejemplo, no sé, definir si el artículo, mismo comportamiento, si es un atributo con lista predeterminada de valores, tocas ahí y vos podés elegir esto. Y ahí te va completando, vas completándolo uno por uno, pero desde una grilla, o sea, se vuelve un proceso mucho más rápido que estar entrando al maestro de artículo uno por uno, modificándolo. Entonces sepan, desde la modificación de artículos acceden a todos los atributos. Y también hago, porque esto yo ya lo configuré alguna vez en algún cliente, también puede pasar que ustedes digan, ok Juan, pero me estás diciendo que el usuario accede a no accede al maestro de artículos, pero está accediendo a una modificación de artículos. Y yo no quiero que esta persona me pueda modificar, no sé, las unidades por bulto, no quiero que me pueda manipular los seans. Entonces, recuerden que ustedes pueden, desde la configuración de la grilla, crearse copias de la opción de menú donde ustedes tranquilamente le pueden ocultar todas las columnas, no sé, le dejarán la columna de código o descripción a modo de referencia, pero después todo el resto de las columnas se los pueden ocultar y acá, para que ustedes identifiquen qué dato es un atributo o no, fíjense que en la columna del ID, que sería como el nombre de la tabla hablando técnicamente, todo lo que empiece con la palabra F atribute
es un atributo de artículo y en la columna etiqueta es el nombre del atributo. Entonces ustedes le pueden destildar todo, o sea, le crean una copia y sobre esa copia le destildan todos los casilleros, excepto todos los que empiecen con F atribute. Todos estos de acá, ¿ves? F atribute, grupo, rubro, proveedor, color, congelado, marca, familia. Entonces, le crean una opción nueva que se puede llamar modificación de atributos y este usuario va a poder modificar lo que ustedes le habiliten, solo atributos, por ejemplo, y no acceden a la modificación de artículo para que no toquen otra cosa que no sea esto. Entonces, hasta ahora vimos cómo crear el atributo, los diferentes tipos de atributos, desde dónde se administran estos atributos, desde esta grilla y desde el maestro, pero también sé que alguno me va a preguntar y me va a decir, ok, Juan, no sé, tengo 5.000 artículos. Yo no puedo crear un atributo y mandar a una persona que modifique 5.000 líneas una por una, porque va a estar hasta pasado mañana. Bueno, sepan que en el sistema habilitamos un importador de atributos. O sea, acá no importa si el artículo ya existe, si está creado o no está creado, existe un importador de atributos donde ustedes pueden hacer modificaciones masivas o altas masivas o modificaciones masivas de atributos en el sentido de que dentro de esta ruta de menú, en este caso porque estamos hablando de artículos, existe esta opción de menú acá, que se llama importar atributos maestro de artículo. Esto es tan sencillo como que ustedes puedan armar un Excel donde me pongan el código del artículo y el nombre del atributo. ¿Ven? Acá están todas las columnas con todos los atributos creados. Ahora, ustedes pueden ser que me digan, ok, Juan, ¿y yo cómo sé cómo se llaman las columnas que tengo que armar en mi archivo Excel? Bueno, desde este mismo importador, si van a la configuración de la grilla, ustedes acá tienen todos los nombres de las columnas. Entonces capaz que vos me decís, ok, Juan, yo me creé el atributo marca y quiero solamente insertar la marca en todos mis artículos. Entonces, ¿qué significa? Vos te tendrías que crear un archivo Excel que tenga dos columnas únicamente, una que sería la del F código, donde vos pondrías el código de artículo en sigma, y luego una segunda columna que se tiene que llamar así literal, F atributes con doble T, guión bajo marca, y ahí abajo me pones todas las marcas disponibles, ¿no? Que ustedes le quieran asignar. Entonces, una vez que crean el archivo, digo dos columnas porque estoy hablando de código y marca. Capaz como me decís, ok, Juan, yo quiero, además de la marca, ponerle fecha de ingreso y le quiero poner fábrica. Bueno, agregarán tres columnas más, porque vas a tener la columna de F código para el código del artículo, el de atributo de marca, el atributo de fecha de ingreso y el atributo de fábrica. Y en cada uno completás los valores que vos querés que tenga el atributo. Entonces, una vez que vos te armaste el archivo, como siempre, después lo guardan en TXT separado por tabulación, lo levantan directamente desde acá y les va a cargar la grilla. O sea, acá les va a detectar todos los artículos, código de artículo, les pone la descripción. O sea, cuando completa la descripción es porque el sistema les está indicando que el código de artículo que ustedes pusieron en el archivo está ok, existe en Sigma. Y acá, en el atributo que corresponda, te va a poner el valor que vos pusiste. Es simplemente darle al botón importar y automáticamente diste de alta estos valores masivamente en todos los artículos que vos determinaste, el atributo marca, fecha de ingreso, fábrica, lo que sea. Entonces, para eso creamos, porque, insisto, una cosa es que vos crees un atributo para ponerlo en 10 artículos y lo podés hacer a mano y no pasa nada, pero otra cosa es que vos tengas 1000 artículos, 2000, 3000 artículos y no podemos ir uno por uno completándolo. Entonces, lo más fácil es directamente habilitarles un importador que ya está disponible, que lo pueden usar sin ningún tipo de problema. Entonces, para pasar en limpio, hasta ahora vimos desde dónde se crean los atributos, cómo se crean, cómo los pueden importar, cómo los pueden manipular desde el maestro de artículos o cómo lo pueden manipular, aclaro, como estamos viendo ahora un maestro de artículos,
si yo voy a la parte de clientes y voy a la parte de maestro de clientes, exactamente con el mismo criterio. Yo vengo al cliente, tiene una solapa de atributos y acá están todos los atributos. Todos. Esto es exactamente igual como se manejan los clientes, como se manejan los artículos. Y también, si no me falla la memoria, vamos a ver acá, también existe un importador de atributos para los maestros de clientes, con el mismo criterio que los artículos. Es prácticamente gemelo, toda la configuración, o sea, desde cómo se crean, los tipos, eso es todo exactamente igual. Ahora, la pregunta es, ok, listo, creé los atributos, los importé. Ahora, ¿para qué me sirven esos atributos? Bueno, vamos con ejemplos prácticos. Primero y principal, hay algunas opciones de menú, de artículos o de clientes, donde, por ejemplo, si yo saco un listado de clientes, tengo este recuadro que acá dice atributos de cliente. Y si yo voy a sacar un listado de artículos, Matías... Sí, perdona, no lo aclaré al principio. Como siempre, estas charlas están grabadas y así como están grabadas, yo después las subo a YouTube y a través del canal les paso el link de YouTube para que lo vean o para que lo compartan con quien no pudo participar, ¿sí? Entonces, como volvía, tenemos los atributos creados. Ahora, ¿en dónde los uso esos atributos? Bueno, esto que yo les decía. Puede ser que quieran sacar un listado de artículos, pero no lo quieren ni filtrar, ni por proveedor, ni por división, lo quieren filtrar por marca. Dame un listado de artículos de la marca X. Bueno, tienen este parámetro donde este recuadro tienen que trabajar con el F1 en el teclado, sí o sí. Donde, fíjense, yo parado acá aprieto F1, me habilita todos los atributos que yo tengo creados. ¿Sí? Están todos acá. Y yo vengo al atributo marca y lo elijo. Me lo pone así, marca igual. Y acá vuelvo a apretar F1 y me trae todas las marcas disponibles. Entonces digo, bueno, tráeme todos los artículos de la marca Monster, por decir algo. Le doy al botón aceptar y esto te va a devolver un listado de artículos sin importar el proveedor, ni el rubro, ni la línea, todos los que coincidan que tengan el atributo marca tanto. ¿Sí? Aclaro, esto es un listado de artículos común y corriente. Después podemos sacar, por ejemplo, una modificación de artículos. También pueden filtrar por atributos. Con respecto a los clientes pasa exactamente igual. Yo quiero sacar un listado de clientes. Bueno, dame un listado de clientes donde la categoría sean almacén A. Bueno, ok. Entonces vos haces la consulta y te traigo los valores únicamente de esos clientes que están identificados de esa manera. No me importó el vendedor, no me importó la zona, no me importó nada más que ese dato puntual que yo puse del atributo. Ahora, esto no se limita únicamente a listados. Esto, por ejemplo, va a impactar también en todo lo que tenga que ver estadísticas a nivel cubo, a nivel BigQuery, ¿sí? O sea que si ustedes están trabajando ya con BigQuery, pero nunca trabajaron con atributos, ¿sí? Bueno, en BigQuery hoy por hoy se informan atributos de clientes y atributos de artículos en las ventas. Entonces, si vos hoy te creas un atributo, mañana emitís una factura y ya quedó asociado ese atributo, no sé, del cliente, porque categorizaste al cliente. Bueno, después vos vas a ir a BigQuery y te vas a poder armar reportes directamente visibilizando el atributo. Entonces vos capaz que sacás una estadística de venta por la marca del producto. ¿Lo podés hacer en el cubo de Sigma? Sí, porque eso hoy por hoy es válido, existe y está. Pero también sepan que, por ejemplo, yo acá les voy a mostrar algo rápido para no robarles mucho tiempo. Esto es Locker Studio, que se alimenta a través de BigQuery. Bueno, sepan que acá, en la parte, no sé, en la vista de ventas, esto que yo les decía acá, todos los valores
que empiezan con el click-bajo son los atributos. Entonces vos ahora en BigQuery te podés sacar un reporte de venta por una identificación de un atributo del cliente o por marca de artículo, porque te creaste el atributo, porque lo asignaste, entonces eso automáticamente viaja a BigQuery y ya lo tienen ahí. Pero no es solo BigQuery, aclaro. Ustedes pueden armarse un cubo y este cubo, no sé, lo mismo, te armo un cubo de ventas y en el cubo de ventas el sistema, por ejemplo, en clientes, ves que empiezan con la palabra, perdón, con esta conjugación ATT. Bueno, son los atributos. Entonces, en el cubo y en varios cubos, todos esos atributos que vos te creaste los tenés disponibles. En este caso, cliente, lo tenés en artículo también. Yo ahora no tengo creado uno, pero acá yo tengo el vendedor. Acá está, ¿ves? Acá sí, perdón, yo no lo había tenido en cuenta. Hay un atributo creado para vendedores. Bueno, lo tenés también en el cubo. Entonces ya automáticamente puedes sacar un reporte de las ventas de vendedores de determinado atributo en sí. Y como digo, atributos, como hablo del cubo de ventas, también podemos hablar de un cubo de pedidos, un cubo de compras, guías, o sea, donde haya un atributo, nosotros lo vamos a mostrar a nivel cubo, por ejemplo. Y no solamente en las estadísticas de cubos, me voy a ir al tema de las impresiones. Ustedes lo mismo. Che, tenemos los templates para las impresiones de factura, de pedidos, de movimiento de stock, impresiones de pago, impresiones de cobranza, o sea, de todo lo que, la conjugación que se nos puede llegar a dar entre atributos y template de impresiones, lo mismo. Yo, no sé, yo acá digo, no sé, tengo un atributo de cliente con un dato determinado. Y yo quiero que ese dato salga impreso en la cabecera de la factura, por ejemplo. Entonces, automáticamente cuando ustedes se crean un reporte para impresión de facturas, ese dato del atributo yo lo voy a poner como un valor disponible para que ustedes lo puedan utilizar directamente acá. Si acá yo les voy a mostrar directamente el atributo para que ese atributo ustedes vengan y lo puedan poner en cualquier parte de la impresión de facturas que ustedes quieren que salga. Sea sea un atributo de artículo, sea un atributo de cliente, de vendedor, podemos hacer que directamente salga impreso. Repito, puede ser en la factura, puede ser en el remito, puede ser en la impresión de pedidos. Directamente, siempre que se crea el atributo, se va como disparando en diferentes módulos para que esté y lo puedan usar. También acá hago la misma aclaración que les hice hace un momento con respecto a esto de que estamos abiertos a que nos hagan ciertas indicaciones de, no sé, por decir algo, crean un atributo de cabecera de stock, por ejemplo, y da la casualidad que van a crearse un cubo de stock y el atributo no aparece. Bueno, puede pasar que venga acá y cuando me vaya a depósito, acá no aparezca el atributo que cree. Si no aparece, nos lo avisan y lo habilitamos. Acá voy a estar muy repetitivo con esto. Esto es algo que para nosotros, para mejorarlo, sí o sí, siempre vamos a depender del feedback de ustedes, de dónde lo vayan necesitando. Pero es totalmente viable de que ustedes digan, che, Juan, mirá, me creé el atributo para la cabecera de stock. En la impresión de remito sale perfecto, está, pero voy al cubo de stock, no sé, por decir algo, o voy a tal, o por ejemplo, saco un listado de stock y no tengo, porque fíjense que acá no está, no tengo el buscador por atributos de artículos, porque como es stock y hay artículos, no está, o los mismos, no tengo para filtrar por el atributo de stock. Bueno, nosotros estamos abiertos a ir agregándolo donde ustedes lo vayan necesitando en los parámetros de entrada en diferentes listados. Siempre con lógica, ¿sí? Esto que digan,
che, no sé, necesito que aparezca el buscador de los listados de los atributos de artículos en el listado de stock. Bueno, sí, en el listado de stock hay artículos. ¿Hay artículos? Sí, bueno, listo, y lo habilitamos, no damos vuelta con eso. Pero de todo eso voy a necesitar de ustedes como para que esto lo vayamos mejorando. Nosotros lanzamos algo como punto de partida. Lo mismo con respecto a los atributos. Les voy contando cosas en las que estamos trabajando. Hoy por hoy, fíjense que, por ejemplo, acá no existe un atributo para las guías. Che, yo necesito tener en la cabecera de la guía un campo en el que yo pueda escribir un código de autorización de lo que sea. Y necesito que ese código de autorización salga impreso en la guía. Bueno, perfecto. Hoy nosotros estamos trabajando para habilitar el atributo en las cabeceras de las guías. Eso es en cuestión de semanas, pero ya va a estar disponible. ¿Pero por qué? Porque se planteó un caso real donde vos decís, che, hago la logística. Y como en mi logística yo transporto cierto tipo de productos y la ley me obliga que para el control de la CNRT tiene que existir tal valor y yo tengo que tener un lugar para escribirlo, entonces digo, bueno, hay una lógica atrás de eso, avanzamos y lo estamos haciendo. ¿Sí? Y después lo mismo con el criterio esto que yo digo que podemos habilitar otro tipo de atributos, también con ir modernizando o ayornando ciertas opciones de menú. No sé, por ejemplo, hoy por hoy estamos trabajando en los objetivos de venta. Hoy ustedes crean, por ejemplo, objetivos de venta y en estos objetivos de venta pueden definir, che, quiero, hay un montón de columnas primero, ¿no? Hay infinidad de columnas. Quiero crear un objetivo de venta por un grupo de clientes o quiero crear un objetivo por rubro de artículo. Esto hoy por hoy nosotros estamos trabajando para reemplazar esto, modernizarlo, vamos a decirlo en cierta manera, para que acá directamente yo te muestre una grilla donde puedas cargar atributos de artículos o atributos de clientes o atributos de vendedores. ¿Sí? Hay ciertas opciones de menú donde ya nosotros las tenemos identificadas y las vamos a ir mejorando, pero para hacerlo mejor. Porque en vez de tener 73 columnas, lo resumimos en una columna, o en dos, o en tres columnas nada más, donde vos puedas crear objetivos por los atributos de artículos. O sea, hoy acá, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas, 6, 7, si incluyo el proveedor, pero esto es todo artículos. Entonces, imagínense que en vez de tener 7 columnas, vamos a tener una, donde ustedes pueden ir declarando uno abajo del otro los atributos de este artículo, de que sea de este proveedor, van a poderse crear objetivos por marca, porque crearon el atributo marca. Bueno, listo, entonces ya ahora mi objetivo de venta pasa a ser por marca, no por código de artículo, ni por línea, rubro, división. Entonces, lo mismo, hay ciertas opciones de menú que ya estamos trabajando en ayornarlas y estamos abiertos a que ustedes también nos digan, che, Juan, mira, en esta opción de menú sería mucho más sencillo que en vez de que me pongas tantas columnas para que yo pueda determinar una configuración, es más simple que me pongas un recuadro con el atributo de artículo o con el atributo de clientes, no sé, por ejemplo, por así decirlo, ¿sí? Sí, diga. Bueno, sí, cuando en los objetivos de venta habilitemos los atributos, el atributo proveedor es un atributo multiselección. Rubro, grupo y proveedor va a ser multiselección. Entonces, en una única línea van a poder poner 5 proveedores o 6, cosa que hoy es una línea por proveedor. Entonces, esas cosas las vamos considerando, ¿sí? Principalmente donde más voy a necesitar o donde más voy a estar abierto también a esto que ustedes me digan, che, Juan, en cierto listado necesito el buscador por atributo porque no está. Bueno, listo, lo agregamos, porque para nosotros es algo sencillo. Pero no queremos poner por poner, sino que, che, ustedes me dicen, che, Juan, mira, acá falta el buscador de atributos de artículo porque me simplificaría a mí sacar como les dije, un listado de algo determinado por un valor de un atributo.
A eso es a lo que apuntamos nosotros para optimizar el sistema. Sí, ¿qué tal, Caro? Sí, un listado de percepciones. Sí. Ujú. Ok. Como poder técnicamente se podría, porque por ejemplo, no sé, digo, vos hoy sacás una opción de políticas de percepciones, ¿sí? Donde vos ves, según padrón, todos los porcentajes de percepción que le corresponde a cada cliente. Ahora, cuando yo entro acá, yo tengo un filtro, tengo un parámetro de entrada cliente, hoy por hoy, donde vos elegís un código de cliente. Bueno, capaz que como ya tengo el dato cliente, sí, se podría habilitar el buscador de atributos para que te levante todos los atributos de clientes y vos decís, che, tráeme las políticas de percepciones de los clientes que tengan el atributo zona uno. Técnicamente se puede. Sí, es totalmente viable, se puede llegar a hacer. Sí, sí, escríbame eso, después mándenme un mensaje o mándenme un mail ahí y yo lo veo de habilitar ahí el buscador. Pero digamos, como esto para todos, como lo acaba de plantear Carolina es porque ella ya tiene una necesidad. Lo que yo le pido a todos es, en el caso que les sirvan, no se sientan obligados. Si para ustedes esto no les es relevante, no están obligados a hacerlo, pero digo, aquel que le interese y quiera empezar a meter mano con el tema de los atributos, meta mano. Y después, una vez que empezó a usarlo y a explotarlo, y donde vos me decís, che, me falta acá o estaría bueno que esté acá, me lo van comunicando y vamos mejorando entre todos el tema de la herramienta, porque sépanlo que como Carolina ahora me dice que en esta opción de menú podría tenerlo, bueno, nosotros lo habilitamos y no se lo habilitamos solo a Carolina, se lo vamos a habilitar para todos, porque siempre que acá habilitemos el parámetro de búsqueda por atributo, va a impactar para todos, ¿sí? Eh, bueno, principalmente mi idea era poder empezar a contarles un poco de esto. Esto es simplemente una breve introducción de cómo se crean los atributos, hasta dónde pueden crear atributos, también para que sepan en qué estemos trabajando. O sea, cuando habilitemos los atributos nuevos, no sé, esto de los atributos de guía, o mejoremos, agreguemos lo de los atributos en los objetivos, yo todo eso lo voy describiendo por el canal y le voy dando el mensaje con un breve video instructivo, como para que ustedes sepan que ya lo tienen disponible para poder usarlo. Pero la idea viene todo automáticamente por ahí del hecho de que úsenlo porque no solamente lo van a tener disponibles para obtener listados, lo van a tener disponibles para listados, impresiones, estadísticas, BigQuery, impactan un montón de lados del sistema, pero es sepan que Sigma con esto abre un poco el juego, ¿sí? Nosotros a veces podemos ser más cerrados o estructurados con ciertos parámetros, con ciertos tipos de datos, y capaz que en la realidad ustedes necesitan un poco más de flexibilidad. Entonces, esa flexibilidad para ustedes son atributos, nada más que eso, ¿sí? Eh, Jueguen, recuerden que tienen disponible el sistema backup, pueden crearse atributos en backup, ver cómo impactan en el sistema, ver en los listados, pueden hacerlo en producción. También puede pasar que digan, che, Juan, creé un atributo, pero me mandé una macana. ¿El atributo se puede modificar? Sí, los atributos se pueden modificar, los atributos se pueden borrar. En ese sentido no hay ningún tipo de problema. No es que si vos creaste un atributo y lo asignaste un valor y lo crees, no, vos podés venir acá y decir, no sé, yo acá había creado el de prueba, vengo, lo borro, sí, se borró,
chau, automáticamente el atributo no existe más. Esto es cuestión de que empiecen a meterle manos. Insisto, mi recomendación, prueben con la lista predeterminada de valores, escriban los valores, son separados por coma, los pegan acá y se aseguran de que la persona que administre o que use el usuario, ¿no?, final, que use los atributos, no escriba el mismo producto, pero lo escriban de 3 maneras diferentes. Vayan más por este lado. Mi consejo, empiecen con la lista predeterminada de valores. Después, simplemente para mostrarlos, como me habían preguntado antes, no sé, yo tengo atributos de stock cabecera. Y fíjense que como atributo de cabecera de stock le pusieron un reparto entrega, un número de despacho de importación y una fecha de embalaje. Entonces, cuando ustedes hacen una carga de stock por comprobante, fíjense que, no sé, voy a inventar acá, le vamos a poner, a ver qué tengo. Fíjense que cuando voy a hacer una carga de stock por comprobante, yo tengo este botón de acá que dice dato adicional. Y acá aparecen los atributos que ustedes crearon para la cabecera del movimiento stock. Y este es un dato que después ya queda grabado en el movimiento stock. Sea que lo impriman, sea que lo visualicen en un cubo, el dato acá ya queda grabado. Y lo mismo cuando insertan un artículo y aparece el tema de... creo que... pará, porque pensé que acá no lo tenga creado. A ver. Para atributos, stock item, vencimiento. Para el setter, ok. Acá hubo una aclaración que esto está bueno que lo sepan. Cuando ustedes crean atributos para los movimientos de stock, por ejemplo, en la columna tag, ustedes pueden determinar que este atributo aparezca en un determinado comprobante de stock. Che, yo quiero que, no sé, el atributo vencimiento aparezca únicamente en el comprobante de stock CTRL. Si hay más de uno, fíjense que si hacen doble clic, ustedes acá esto es multiselección, tildan los comprobantes de stock que quieran. ¿Sí? Pero como en este caso yo puse un MPR, este acá el vencimiento no aparece. Pero si yo acá vengo, lo cancelo y le pongo SCTRL, acá, como dato adicional, estaba el embalaje y el reparto de entrega, que era el mismo que tenía el otro. Pero además, en el stock cabecera, en el CTRL le pusieron el número de despacho de importación. Por ejemplo, es un atributo, fíjense cómo van ustedes variando los atributos que pueden habilitar dependiendo del comprobante de stock que elijan. Aclaro, esta configuración del tag únicamente está disponible para los movimientos de stock. ¿Sí? Después podemos analizar si en los atributos de cabecera de pedido quieren filtrar por tipo de pedido, o en los atributos de compras quieren filtrar por determinada categoría de proveedor, por decirlo de alguna manera. Eso lo podemos ver. Eso necesito que ustedes lo prueben y que me digan, che, Juan, mira, lo probamos, está buenísimo, pero me falta esto.